Nuevamente, buenos días. Saludamos a los aquí presentes y a quienes nos acompañan por videoconferencia y por webcast. El conocimiento, por grande que sea, no tiene valor si no es compartido. Quien tiene la fortuna de hacerlo, enriquece su saber, crece en calidad humana, encuentra significado a su vida y deja huella por donde pasa. Todo ello lo da la docencia, pero a su vez exige inteligencia, espíritu de triunfo, ímpetu y valor para desafiar el reto que significa enseñar para aprender y aprender para enseñar. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañen el licenciado Leonardo Kurchenko, el doctor José Sarucán y el hermano Álvaro Rodríguez, con el propósito de entablar un diálogo educativo. El licenciado Leonardo Kurchenko es periodista, analista y consultor, además de ser exalumno de la Universidad La Salle. Tiene una larga trayectoria en medios de comunicación, que va desde la prensa escrita, la producción y conducción de espacios televisivos y de noticiarios en radio. Fue director del sistema informativo ECO y vicepresidente de Información Internacional de Noticieros Televisa. Ha sido profesor en las universidades Intercontinental, La Salle e Iberoamericana, además de dar conferencias para universidades nacionales e internacionales. Responsable de la edición del libro Bitácora de Guerra, sobre las experiencias de corresponsales que cubrieron el ataque del 11 de septiembre. Fue Premio Nacional de Periodismo 1997-1998, Laurel de Oro a la Calidad México-España 2003-2004, Premio al Mérito del Club de Periodistas de México 2000, 2001 y 2002, y la Gran Orden de la Reforma de la Academia Nacional, entre otros. Actualmente escribe y participa como conductor en El Financiero y en W Radio con el programa Educación 21. Doctor José Sarucán es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Agrícolas por el Colegio de Postgraduados y doctor en Ecología por la Universidad de Gales. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido profesor de la Facultad de Ciencias desde 1973, investigador y luego director del Instituto de Biología por 2 periodos consecutivos, coordinador de la investigación científica y rector por 2 periodos, de 1989 a 1997. Desde 1988 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Ecología e investigador emérito desde el 2006. En 1991, el doctor José Sarucán propuso al Gobierno federal la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. En ese entonces, el presidente de México lo designó honorariamente coordinador nacional. Desde 2010 dirige la CONABIO en sus labores diarias. Ha publicado más de 190 trabajos científicos y varios libros. Ha recibido doctorados honoris causa de 10 universidades nacionales y extranjeras, entre las que está la Universidad La Salle, México. Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría. Nació en San José de Costa Rica el 8 de julio de 1942. Fue alumno del Colegio La Salle en la capital, San José. Ingresó en el Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas y su formación en el Noviciado Internacional de Bordighera, Italia. Empezó los estudios universitarios en el Instituto San Pío X de Ciencias Religiosas, agregado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Continuó con los estudios de filosofía en la Universidad La Salle de México capital. Los 25 años siguientes de su vida, el hermano Álvaro los pasó trabajando en Guatemala durante el tumultuoso periodo de los años de 1970 a 1980, época en el que la guerra no declarada entre los tristemente famosos escuadrones de la muerte y los simples ciudadanos dio como resultado muchos miles de muertos. Como profesor,
director de centro y visitador provincial del Distrito de Centroamérica, experimentó personalmente la violencia y las tensiones de esos años difíciles. Fue seleccionado por los hermanos de su distrito como delegado de los capítulos generales en los años de 1986 y 1993. En 1993 fue elegido vicario general de la congregación por el capítulo general. Esto le supuso residir en Roma, dominar y ponerse al tanto del instituto. En el capítulo general del año 2000 fue elegido superior general por un periodo de 7 años, siendo así el 26º sucesor de San Juan Bautista de la Salle y reelegido como superior general en el año 2007. Al terminar este segundo periodo, en el año de 2014, pasó 6 meses en Jerusalén y actualmente se encuentra en San José, Costa Rica, como rector de la Universidad de La Salle. Les damos una calurosa bienvenida. Muy buenos días a todos, hermano, muy buenos días, doctor, muy buenos días. Es un enorme privilegio estar de regreso aquí en compañía de tantos rostros queridos y amigos. Mi vida profesional arrancó literalmente en este escenario, doctor. Usted no sabe ni está para saberlo, pero yo aquí empecé literalmente, así es que siempre es un honor y un privilegio regresar a un diálogo con docentes y con educadores. Si les parece bien, tenemos más o menos una hora, vamos a dialogar aquí arriba con estos dos personajes relevantes y destacados del ámbito educativo a nivel nacional e internacional, y después abriremos el foro para preguntas, inquietudes y la participación de todos ustedes. La idea es que podamos sostener un diálogo constructivo, reflexivo, analítico sobre dónde está la educación hoy y hacia dónde se dirige. Así es que bienvenidos todos ustedes, gracias por recibirnos en esta espléndida casa de la Universidad de La Salle. Debiéramos empezar tal vez, hermano, doctor, si les parece bien, por hacer una reflexión general en torno a la educación en estos momentos. Hay un gran debate en el mundo en torno a si los parámetros educativos y los paradigmas de la educación están en cambio, en transformación, de si los modelos educativos del siglo XIX y del siglo XX están hoy siendo cuestionados de fondo en términos de la educación como reproductor de esquemas sociales o la educación como instrumento de transformación social. A lo mejor podríamos arrancar de aquí y después ir avanzando a otras cosas. Hermanos, si es tan amable. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Yo creo que este tema hoy para nosotros es fundamental. Se ha dicho que la escuela, la educación en general, es una de las instituciones, la escuela, que menos ha cambiado en la historia. Y algunos dicen que tenemos una escuela del siglo XIX con profesores del siglo XX para alumnos del siglo XXI. Y yo creo que el gran reto que hoy tenemos, porque yo creo que nos hemos ido quedando un poco atrasados a los cambios que la sociedad ha experimentado en los últimos años, un cambio de época, una nueva realidad, un nuevo paradigma que se está dando en la sociedad, cambios muy rápidos, y no es fácil para la educación estar al día. Y creo que este es el gran reto que hoy tenemos. Pero yo creo que al hablar de educación, lo primero es qué tipo de educación. Porque la educación puede justificar el mantener estructuras del pasado, según el tipo de educación. Pero yo creo que la educación hoy nos debe abrir las puertas del futuro, y que una de las cualidades que deben caracterizar la educación hoy es la creatividad y el no tener miedo de abrir nuevos caminos. Generalmente
tenemos más confianza en mantener las tradiciones que en abrir nuevos caminos. Pero aún recordando la historia de la humanidad, sabemos que fueron aquellos que se sintieron capaces de emprender con nuevos métodos, de una nueva forma, respondiendo a las situaciones reales, porque sería triste que en educación estuviéramos respondiendo a los problemas del pasado. Lo importante es responder a los problemas que hoy se nos presentan. Y yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros, junto con la creatividad, es el conocer bien la realidad. Y el conocer esa realidad, Octavio Paz, lo recordaba yo ayer, decía la realidad real, no la realidad imaginaria, que muchas veces encubre un deseo de no enfrentar verdaderamente los problemas de hoy. Y para la educación lo fundamental, para mí el cambio mayor que debe hacer la educación hoy es estar atenta a la realidad y responder a los problemas que hoy nos presenta esa realidad. Y como lasallista, yo creo que esto responde muy bien a una intuición que tuvo Juan Bautista de La Salle. La escuela lasallista nació muy pragmática para responder a situaciones concretas. Era el latín, se enseñaba en latín. El fundador, Juan Bautista de La Salle, piensa: para los hijos del pueblo el latín no sirve para nada. Lo que necesitan es el francés, la lengua vernácula, la lengua local. Y hizo ese cambio. Yo creo que esto es lo que hoy necesita la escuela, estar atenta, la educación, estar atentos a la realidad y responder a las necesidades que hoy nos presenta la realidad. Gracias, hermano. Yo creo que aquí está uno de los puntos centrales de si tenemos una educación más concentrada en voltear al pasado y en ver el pasado o explicarnos el pasado, o en una educación viendo hacia el futuro. Gracias. Primero quiero agradecer la invitación a la Universidad de La Salle. Buenos días, por cierto, antes a todos. Me siento muy honrado de la invitación y nada más quisiera puntualizar que en la presentación del currículum, en el caso mío, omitieron una cosa muy importante, y es que pasé 11 años estudiando con los hermanos lasallistas, toda la primaria, toda la secundaria, toda la preparatoria. Y estas cosas dejan algo, dejan una herramienta, dejan una forma de ver las cosas. No lo puedo explicar del todo, nunca me he puesto a meditarlo detalladamente, pero ciertamente hay un fondo que resulta muy importante. Yo quisiera añadir a esto, discutimos la educación muchísimo, yo creo que a veces en exceso en algunos países, desde luego en el nuestro, pero hacemos poco por ella. Y cuando digo hacemos poco por ella es porque no entendemos realmente el significado profundo de la educación. Yo soy evolucionista, he trabajado mucho tiempo en cuestiones de evolución, y no puedo sino pensar que la función más importante que nos ha permitido tener la evolución cultural que hemos tenido desde el origen, con los primeros homínidos hasta ahora, ha sido justamente el proceso de educación, es decir, la transmisión de conocimiento a lo largo de cientos de miles de años. Las técnicas han cambiado, sí, las técnicas han cambiado, sin duda alguna. Las primeras fueron cosas como las pinturas de Altamira, por ejemplo, ¿no? Hemos cambiado mucho. Y esa educación era una educación, como se dijo por el hermano Álvaro, enormemente práctica. ¿Qué se enseñaba? ¿Cuáles eran los animales que se podían cazar? ¿Cómo habría que cazarlos? ¿De cuáles había que esconderse? Etcétera. Suena ahora muy elemental, pero en ese momento era absolutamente fundamental para vivir o no vivir, para poder tener alimentos o no tenerlos. Sin llevar eso al extremo, yo creo que desde luego hay una necesidad de esta educación realista,
y no es fácil definirla porque la realidad es muy diferente para un país para otro y tampoco podemos tener educaciones para Finlandia, educaciones para México o educaciones para otro país. Yo creo que hay elementos fundamentales que hay que transmitir que no necesariamente se toman, pero lo que no se ha tomado en serio es que la función social más grande, si la función en una sociedad más importante es la función de los profesores. Casi ningún país entiende esto cabalmente, y entenderlo cabalmente quiere decir poner en el estatus social que merece a los profesores realmente, con salarios dignos, con apoyos adecuados, con un cuidado al proceso educativo, porque es el que va a cambiar a la sociedad, es el que va a fortalecer a la sociedad. A mí me gustaría mucho algún día que en vez de estar discutiendo los detalles de las tuerquitas pequeñitas de la educación, estuviéramos viendo, vamos a analizar la máquina de la educación de mucha mejor manera de lo que lo estamos haciendo en la actualidad. Es claro que muy pocos países reconocen el trabajo educativo de los profesores como debiera ser, y esto yo creo que es una obligación central de cualquier estado, de cualquier gobierno, en cualquier nación, y creo que es uno de los puntos que tendríamos que ver, porque de la calidad de esa función depende mucho la calidad del futuro de una sociedad. Y yo creo que viene muy al caso en el marco que vivimos en México en estos tiempos, donde ustedes lo han visto, con esta decisión reciente de la Secretaría de Educación Pública de suspender la evaluación y luego reactivarla hace apenas 24 horas o algo así, hace muy poco tiempo que se puso en marcha. Hay todo un debate de la calidad educativa en México y de la calidad docente en México, que creo que no debemos irnos por ahí porque a lo mejor acabaríamos más hablando de política que de educación, pero me importa mucho. ¿En algún momento dejó de ser práctica la educación? ¿En algún momento dejó de ser pragmática? ¿En algún momento dejó de responder a las necesidades cotidianas del ser humano y a lo que hoy se dice, desarrollo de habilidades y competencias para la vida, para que seas capaz de resolver problemas en tu vida diaria, como era tal vez en el siglo XVIII? ¿En algún momento la educación se separó de eso y se volvió teórica, académica, una educación que no estaba ligada a la realidad cotidiana? No es fácil responder a esta pregunta, me parece, porque hay también una gran variedad de situaciones a lo largo de tantos siglos de educación, pero yo creo que concentrándonos un poco en nuestra realidad latinoamericana, particularmente en mi caso centroamericana, el país que más conozco es Guatemala, donde trabajé 25 años, y en Guatemala el 65% de la población es indígena, y la educación que recibían, porque esto ha ido cambiando, la educación que recibían los indígenas no tenía para nada en cuenta la cultura indígena. Y yo creo que este es un ejemplo de situaciones que a veces la educación no ha tenido la capacidad de comprender que lo cultural es fundamental. Y en mi experiencia en Guatemala, con el mundo indígena, tenemos a nivel lasallista unas obras muy hermosas para la formación de maestros indígenas para el área rural del país. Y a mí lo que más me marcó en aquellos años fue descubrir los valores indígenas. Por ejemplo, valores a nivel de familia, valores a nivel de amistad, unos valores extraordinarios. Y en una época difícil, pues me tocó ser testigo de una situación muy triste de nuestras escuelas, maestros que ya estaban en pequeñas aldeas, repartidas por la geografía guatemalteca. En aquellos años de la violencia,
más de 30 fueron asesinados, simplemente por ser maestros en pequeñas aldeas tratando de ayudar a su pueblo, a su gente. Entonces yo creo que siempre la educación corre el peligro de estar un poco alejada de la realidad. Tomo este ejemplo de Guatemala. Como digo, no podemos hacer un juicio general. Habrá épocas en que la educación seguramente ha estado más cercana a las situaciones locales. Hoy corremos también el peligro, especialmente en América Latina, pero esto también en África, en Asia me ha tocado conocer estas realidades, en un mundo globalizado, con el peligro de un pensamiento único, el perder en educación lo local, los valores locales, nuestras raíces, y esto también pues es un peligro que hoy se da. Entonces, en este sentido, no creo que no puedo dar una respuesta absolutista, sino que hay que considerar las diversas realidades, pero que hoy yo creo que todos corremos el peligro con la globalización y la copia de modelos foráneos externos que seguramente tienen valores que pueden sernos muy útiles y que tenemos que aprovechar, pero que no deben ser absolutos y que no deben opacar los valores locales. Doctor. Me encanta oír esto, porque creo que la riqueza de una sociedad y de los componentes de la sociedad están en función de la diversidad que se asume en esa sociedad. Y esto es una cosa ciertísima, lo era en Guatemala, lo sigue siendo en México. No hemos entendido la diversidad cultural de este país, no la hemos incorporado al desarrollo del país, no hemos hecho parte del desarrollo del país a todos los miembros de esa diversidad cultural. Cuando yo comento que tenemos 300 lenguas en México, no dialectos, lenguas, la gente se me queda viendo como diciendo, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Cómo cuenta? ¿No? Pero nada más somos del tipo de ideología en el que el zapoteco son todos iguales, es una sola lengua, ¿no? El zapoteco tiene alrededor de 60 lenguas diferentes o 30 lenguas diferentes, tan diferentes como el rumano lo es del italiano, el italiano lo es del francés y el francés lo es del español, no se entienden entre ellos. Pero como es raro, como no es propio, es una sola lengua. ¿Sí? Es un detalle, pero lo que hace ese detalle es expresar una parte de ignorancia, pero también una parte de soberbia de un establecimiento, digamos, que tiene el poder en un país, cualquiera que sea, de homogeneizar las cosas, es decir, esta es la única manera de ver las cuestiones, no hay de otra. ¿Y qué hacemos con eso sino perder una riqueza fenomenal humana que no le estamos incorporando al proceso de construcción de la nación, pero también de la educación de cada uno de nuestros miembros, de que cada uno de nosotros esté consciente de que el país está hecho de muchísimas formas de pensar, de muchísimas maneras de ver el mundo, de muchísimos valores, de apreciar valores distintos, diferentes a los que tiene uno, pero que son los que dan la gran riqueza. Y yo creo que la educación debiera tener como un componente indispensable esta incorporación del entendimiento de la diversidad. Estamos perdiendo esa diversidad a pasos agigantados con un poco la globalización, un poco las modas, un poco la imposición de los modelos extranjeros de vestirse, de pensar, de actuar, de vivir, de valores. Yo creo que esto es una de las cosas que la educación debería realmente incorporar seriamente en el proceso de formación de la gente, particularmente de los jóvenes, porque es ahí donde realmente se puede captar la sensibilidad a este punto muy importante. Y ciertamente hemos perdido, parece que tenemos una especie de impermeabilidad a la diversidad, la cultural, pero también pensamos que México es un país que es, si fuera una especie de mesa de billar, toda pareja, igualita, lo que hago en este lugar lo puedo hacer en este otro,
no nos damos cuenta que es un país con una diversidad ecológica, biológica, que tiene que ser manejado diferente en el norte de lo que se tiene que manejar en el sur y en el centro y en las costas. Si esta idea de que hay que adaptarse a esa especificidad local, con las características que tiene, las ambientales, las humanas, las culturales, yo creo que es un elemento que debería estar en la educación, no lo está en este momento, y habría que reflexionar cómo introducirla para que realmente desde un inicio esto esté presente en la educación de los jóvenes y luego en la universitaria, desde luego. Pero a ver, yo creo que vamos entrando aquí a temas más profundos. Uno es la diversidad, sin duda alguna. Hoy se habla de educación personalizada. Cuando venimos de un modelo estandarizado, parejo, igual, mismas pruebas, mismos exámenes, mismos reactivos, mismos valores para evaluar a generaciones distintas, con probables necesidades distintas. Hoy se habla de educación personalizada, que atienda las particulares del estudiante, que atienda su propio perfil, sus habilidades y competencias diferenciadas. Y están estas, las culturales, las lingüísticas, las regionales, las geográficas y climáticas. Muy bien, ¿cómo empezamos en un modelo educativo como el lasallista, en una institución de educación superior como esta, a iniciar pequeños pasos de transformación hacia una educación diferenciada, diversificada o personalizada? Personalmente pienso que lo más importante, lo fundamental, es partir de la persona, precisamente. Educamos personas y la persona para nosotros tiene un valor único porque cada persona es irrepetible, única. Ante cualquier persona no podemos más que quedarnos admirados de las riquezas que encierra. Entonces, y creo que esto ha sido un valor lasallista que durante los 3 siglos de existencia que tenemos ha sido muy valorado. La educación lasallista, tanto a nivel universitario como a nivel primario, secundario o a otros niveles, debe partir de la persona, como un ser único, irrepetible, que tiene una dignidad enorme, ante la cual tenemos que tener un respeto enorme también. Pero al mismo tiempo yo creo que a partir de la persona y sabiendo que cada joven, cada estudiante es único, debemos, y creo que esto también ha sido un valor muy valorado en La Salle, debemos abrir la persona a los demás. Y el elemento comunidad posiblemente sea el elemento más importante, más característico de la educación lasallista, la comunidad. Y para mí, que he tenido la suerte de visitar las escuelas, universidades lasallistas de todo el mundo, los 80 países donde estamos, es lo que más me ha llamado la atención, cómo en nuestros centros educativos se crea un ambiente de fraternidad, sororidad, porque hoy también la mayor parte de nuestras obras tienen elemento femenino, y más de la mitad de los 80,000 profesores que cuenta La Salle hoy en el mundo, más de la mitad hoy son mujeres, de manera que La Salle tiene este rostro femenino que creo que en educación es también sumamente importante. Pero el elemento comunidad, la calidad de relaciones que se da entre los jóvenes. Para mí fue una experiencia muy significativa, por ejemplo, en Singapur, encontrar en nuestras escuelas jóvenes musulmanes, budistas, hinduistas y cristianos de muchas denominaciones conviviendo fraternalmente en una escuela lasallista. Yo creo que otro elemento también que ya señalaba al inicio es el pragmatismo, educar para la vida. Y esto ha sido también una tradición de 3 siglos.
pero que hoy posiblemente cobra mayor importancia ante la complejidad del mundo que hoy vivimos, y el preparar a los jóvenes a un mundo que no siempre ofrece oportunidades. No sé la realidad de México en cuanto a porcentajes, pero en muchos países, por ejemplo, en Italia, donde he vivido los últimos 21 años, el gran problema, pero es en España peor todavía, el gran problema es el trabajo de los jóvenes, trabajo juvenil. Y se habla hoy de la generación de los ni estudian ni trabajan. Y son los jóvenes los que viven esta situación en su mayor parte. Los porcentajes de desempleo, el más elevado es el de los jóvenes en general. Entonces, todo esto son situaciones que nos hacen ver que estos valores sí tienen importancia. La persona, la comunidad, educar para la vida. Y yo creo que otro elemento que hoy para mí me parece fundamental, porque hoy, aparte de lo que hemos dicho, estamos viviendo en un mundo muy técnico, con las tecnologías actuales de investigación y de comunicación, que hacen que muchos elementos que antes se enseñaban en la escuela, los jóvenes, los niños los aprenden fuera de la escuela, y que la escuela tiene que tener la capacidad no tanto de trasladar conocimientos, sino de construir conocimientos, con el protagonismo de los alumnos, que ya cuando llegan conocen muchas cosas, y que posiblemente habría que hacer un estudio, el porcentaje de las cosas que aprenden en la escuela y el porcentaje de las cosas que aprenden fuera de la escuela. Y entonces, más que transmitir, trasladar conocimientos, se trata de construir conocimientos, de ayudar a saber dónde encontrar el conocimiento. Le diría todavía con mayor gravedad, hermano, el porcentaje de cosas que aprenden hoy fuera de la escuela es superior al que aprenden dentro de la escuela, pero me parece todavía más grave que el que aprenden dentro de la escuela a veces resulta inútil, poco práctico o desconectado de la realidad. Es decir, este asunto de, yo tengo reuniones de capacitación docente con muchos maestros, y cuando les digo, les voy a hacer a ustedes una prueba de la tabla periódica de elementos, ¿no? Y se agarran a la silla como un pánico, no se preocupen, no se los voy a hacer, pero pasaron por ahí, la aprobaron, la tuvieron que haber aprobado para llegar al grado académico que tienen hoy en día. ¿Por qué no la sabemos hoy en día? ¿Por qué la desechamos en el camino? Porque nunca la pusimos en práctica, porque nunca, digo, usted es biólogo y domina estas materias y seguramente la usó a lo largo de su vida, pero hay muchos de aquí que pueden ser de otras áreas del conocimiento que nunca la pusieron en práctica y que la tiraron en el camino, la desecharon. Es decir, aquel conocimiento que no se pone en práctica en la vida cotidiana, pues se desecha, ¿no es cierto? Lo aprendemos de memoria porque venimos de esa escuela sustentada en la repetición memorística. Entonces, yo coincido con usted, hay muchas cosas allá afuera que hoy las aprenden y que las usan todos los días, mientras que las que aprendemos dentro de la escuela, tal vez en los últimos 20 o 30 años, las hemos ido desechando, doctor. Pero esto va a ser imparable. Lo que aprendemos fuera que lo que aprendemos dentro. No, la cantidad de cosas que tenemos que ver, porque la velocidad a la que se genera nuevo conocimiento, nuevos elementos, nuevas cosas, es exponencial ahora, y lo ha sido desde hace varias décadas o muchas décadas. Pretender que uno puede incorporar todo esto en la cabeza como parte de su educación, yo creo que es un error. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar lo que yo describiría como el metabolismo basal de lo que tiene que estar aquí adentro, en términos de formación humana, en términos de sentido de pertenencia a una sociedad, y por sociedad no me quiero referir a la sociedad haitiana, mexicana, finlandesa,
sino a la sociedad humana, entender que todos somos parte de la misma especie y no miembros de una raza o de un color o de una religión o de un país. ¿Dónde está esto enseñado en las escuelas? Estos son parte de es parte de ese metabolismo basal. Si ahorita me preguntan que lo escriba todo, me ponen un aprieto, no sé, habría que sentarse a armar esto como un rompecabezas de todas las cosas que realmente parecerían importantes. Que alguien no se sepa la tabla de Mendeleev. ¿Y? No, yo diría más, y que se la sepa, ¿también para Bueno, qué? también, Si hoy está… Digo, no se la sabe y puede ser una especie de prurito de saberse muchas cosas y repetirlas como los pericos o como las enciclopedias. Yo creo que esta es una parte fundamental, porque a la velocidad de crecimiento del conocimiento tenemos que retraernos de esto y saber qué cosas de estas son realmente pertinentes, saber dónde las puedo encontrar cuando las necesito y acudo a ellas cuando las necesito. Esto es, yo creo que parte del proceso. Yo nunca di clases en la primaria, en la secundaria, ni en la preparatoria. Mi esposa lo hace y lo hace espléndidamente bien. Pero yo nunca lo di. Entonces, esa parte como que me cuesta mucho trabajo. Entiendo un poco mejor qué hacer con los alumnos que están en la universidad. Pero cuando llegan allá, ya deberían haber tenido toda esta parte resuelta, por lo menos básicamente resuelta. Y creo que aquí otra vez es donde hay que analizar qué estamos haciendo en este sentido de educación, porque lo que hemos hecho es tomar el modelo más sencillo, el que se puede aprender más rápido, repetirlo y copiar los Xerox en tantas veces como alumnos tenemos enfrente de nosotros. Creo que este es uno de los retos grandes, pero es un reto, yo no sé, yo no estoy en la pedagogía, pero no sé si los pedagogos están viendo estas cosas o las gentes están realmente profundamente metidas en el asunto. Bueno, lo que sí hay es un debate y tiene mucho que ver con lo que decía el hermano hace un momento. Hoy esto está enfocado mucho más al desarrollo de la creatividad y a la construcción de conocimiento dentro del aula que a la repetición de fórmulas y de esquemas y de eso. Y usted acaba de agregar un elemento fundamental a la discusión. Hoy es mucho más importante saber dónde está el conocimiento y cómo lo consulto y cómo accedo a él, a que lo tenga yo memorizado, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo valoro? Porque con la cantidad de cosas que hay disponibles hay basura, claro, cantidades industriales y también cosas buenas. Y si no tengo la capacidad de separar la paja del grano, pues voy a estar alimentándome con pura paja. ¿Cómo jerarquizo y clasifico la información, no es cierto, hermano? Muy importante. Yo he oído a alguno que dice que lo que debemos enseñar es aquello que no se encuentra en Google. Eso es lo que debemos enseñar, porque lo otro ya lo tienen. De manera que en ese sentido, la formación de valores. Yo creo que uno de los grandes problemas, sobre todo a nivel de jóvenes adultos, de jóvenes de una cierta edad, el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Más importante que muchas otras cosas es ayudar a encontrar el sentido de la vida, un por qué vivir. Y es una realidad lacerante en algunos países a nivel de jóvenes. De manera que en este sentido me parece sumamente importante lo que acaban de expresar. Y otro aspecto que a mí me parece que debemos cambiar es que la educación en general, y no solo la educación, la vida humana, la hemos centrado en la persona humana, lo cual es muy importante y muy bueno, pero a lo mejor hemos caído en un cierto antropomorfismo. La persona es el centro y nos hemos olvidado del cosmos y estamos ahora en un proceso de recuperar nuestra relación con la Madre Tierra. No solo la relación importante es con los hombres y las mujeres que tenemos a nuestro lado, que viven en el mundo, sino con la Madre Tierra, y en esto los pueblos ancestrales, originales, nos dan muchas enseñanzas de cómo la tierra no es solamente para explotarla, y desgraciadamente así ha sido, sino que es para saber convivir con ella.
más como un ser vivo que como una realidad material muerta. Bueno, es parte de su especialidad, doctor. Usted le ha dedicado 30 años a esto. Iba a decir que esto es una especie de metida en un callejón complicado, porque puedo hablar 3 horas de esto y no es el caso. Pero es muy cierto, esta es una de las cosas elementales que hemos perdido. Muy brevemente, estamos enfrentando el reto más grande que la humanidad ha tenido en su presencia en la Tierra, que tampoco es tan vieja, ¿no? 250,000 años, que es los últimos segundos del año cósmico, según Carl Sagan. Y de donde venimos todos es de grupos humanos que a veces con el ensayo y el error significaba desaparecer el planeta, y los que les iba bien eran los que dejaban descendientes, y estos son los que dejaron las sociedades de las cuales nosotros venimos. Hay un proceso de selección clarísimo ahí, natural, y el proceso de selección natural central viene de cuánta energía tengo que invertir para obtener energía para vivir. Si invierto mucha más energía de la que puedo recuperar, me muero. Es balance, es economía de la más elemental. Bueno, ese sentido de economía lo hemos perdido ahora, totalmente, porque alguien está pagando por los excesos de uso de los recursos, y los que están pagando son las sociedades más vulnerables del mundo, incluidas partes de México, y las generaciones futuras. Y aquí es donde digo que si no entendemos que somos parte de una especie y que tenemos una responsabilidad para los actuales habitantes del planeta, todos, 7,200 millones, no 1,500,000 o 2 millones o 15 millones o 150 millones, los que viven en mi entorno, pero también para los que vienen al futuro. No los conocemos, pero no tenemos una concepción de la responsabilidad hacia esas generaciones. ¿Estos son elementos que se enseñan en las escuelas? Yo creo que no, y yo creo que son cuestiones absolutamente centrales. Si no cambiamos de forma de vida, y de forma de vida quiere decir de patrones de consumo, de intensidades de consumo, de cuestiones superficiales de consumo, y estoy hablando de una porción chiquitita, pero si todo el planeta estuviera consumiendo como la gente consume en Beverly Hills, ¿dónde se alcanzaría el planeta? Necesitaríamos como 4 planetas para abastecer ese nivel de consumo. Es 20% de la población del mundo está consumiendo 1.4 veces lo que el planeta puede ofrecer. ¿Qué es esto? Digo, no puede ser. Estos elementos son centrales, esto es lo que creo que es parte de ese metabolismo basal de educación, de formación de la gente. No está en las escuelas, no está en las universidades. Estamos a lo mejor más concentrados en los planes de estudio y en los temarios y en este tipo de cosas. O estamos más concentrados en cómo va el Producto Interno Bruto del país, que no quiere decir nada, o cómo están ganando los accionistas de una compañía, o cómo van los índices de Nueva York de las finanzas y cosas de este tipo, o si tengo 3 coches y qué tipo de coches, porque es lo que me da la personalidad y puedo estar bien con las chicas. Ese es el tipo de cosas en las que estamos metidos. Nos está metiendo hacia un sistema mundial basado justamente en que la gente piense de esa manera. Hermano. ¿Cómo podemos cambiarlo? Es otro reto muy grande de la educación. Pues yo creo que este tema es fundamental hoy. Yo he tenido una agradable experiencia al volver a Costa Rica. Llevaba 56 años fuera, visitas de vacación, pero no vivir. Y en nuestro colegio he descubierto que se está empezando a dar mucha importancia a todo lo que es esta realidad ecológica. Hace unos días, para ir a la universidad, yo atravieso el colegio y estaban los niños de primer grado haciendo una exposición
precisamente con este tema de cómo proteger la naturaleza. Y pasaban los otros alumnos y los de primer grado les explicaban. Yo creo que esto tiene que ser desde los más pequeñitos, pero yo creo que también, por lo menos es lo que siento en Costa Rica, hay en los jóvenes una mayor sensibilidad si se motivan. Si se les sabe motivar, ellos, por ejemplo, a nivel de voluntariado, hay campañas para limpiar las playas, por ejemplo, y hay miles de jóvenes que se inscriben. Yo creo que es algo que hay que motivar y que la educación, para la educación esto es fundamental. Vamos a abrir el foro a preguntas, si les parece bien, y les voy a pedir si nos ayudan con algunos micrófonos en el piso para podernos escuchar todo. Mientras eso está listo, ustedes han agregado este ingrediente fundamental, valores en educación y esta conciencia humanística global, diría yo, o en este basamento, la educación ecológica, que hoy sin duda forma parte, y Costa Rica nos da muchos ejemplos al resto de América Latina en ese sentido, porque no solamente tienen una extensa conciencia ecológica en la sociedad, sino que son uno de los países con una mayor biodiversidad en el continente. Pero quisiera regresar al tema, a lo pedagógico o a lo didáctico. ¿Cómo hacemos maestros más creativos y más constructores del conocimiento? ¿O cómo hacemos más maestros dedicados a relacionarnos con la vida práctica y cotidiana en vez de repetir sistemática y metodológicamente estos planes de estudio demandantes y exigentes? Respondemos esto y abrimos el foro a preguntas. Doctor. Sí, bueno, estamos en una reunión en la que estamos hablando de enseñanza, pedagogía y todo esto. Nada más quiero hacer notar que nada más el estado de Chiapas, tiene una biodiversidad mucho más grande que la de Costa Rica, nada más el estado de Chiapas, para que todos estamos en el proceso de educación, estoy haciendo. De manera que eso también ocurre aquí, está empezando a ocurrir, y yo los invito un poco retando lo que el hermano Álvaro decía, que entren a Google una vez y metan Conavio y vean lo que hay de información para los niños ahí. Es realmente espléndida, tan buena que la página entera está en las tabletas, en las laptops que se están distribuyendo a todas las primarias en México ya. Es un buen inicio, es una manera de empezar. Lo que pasa, y aquí lo que me apura, y se los digo y con esto termino el tema, la velocidad a la que estamos cambiando a la gente es mucho menor que la velocidad a la que están deteriorando todas las cosas en el planeta. Entonces estamos en una carrera que estamos perdiendo desde ahorita si no cambiamos fuertemente las formas de actuar, ¿no? Y lo otro, bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es sentarse con los grupos de maestros, con los formadores de maestros y hacerles ver estas cosas. Yo, cuando quieran, vengo, les doy una charla sobre qué está pasando con nuestro planeta, ya, a la hora que quieran. Me encanta hacerlo, es lo que hago como miembro del Colegio Nacional 30 veces al año en diferentes partes de México. Pero no hay un conocimiento, no hay un entendimiento. Por ejemplo, en este asunto que yo lo considero el más importante que estamos encarando, ¿de qué está pasando? No hay noción. ¿Por qué? Porque los periódicos no lo tienen y los canales de televisión no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Porque las gentes que anuncian ahí, lo último que quieren es que la gente empiece a pensar, chin, estas cosas yo no las necesito, ¿para qué las compro? Totalmente a contrapelo de lo que los medios subsisten, de lo que los hace subsistir. Entonces, hay que empezar a mover las cosas de otra manera aquí y informar a los que luego van a formar para que tengan elementos que los empiecen a guiar quizá por otra forma, no para cambiar plenamente, pero por lo menos para introducir seriamente, fuertemente, de manera muy informada estos nuevos elementos. Información hay por todos lados sobre esto, buena y mala, pero hay muy buena que puede ser utilizada muy rápidamente por todos, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, por todos. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno de ustedes tiene interés en hacer alguna pregunta o participación? Hay varias manos levantadas. Si utilizamos
¿Alguna pregunta, algún comentario? Si levantan la mano, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Soy Mauricio Acosta, arquitecto y maestro en urbanismo, y me tomé la libertad de tomar unas notas muy rápidas de lo que ustedes estuvieron diciendo, muy interesante, por cierto, y bueno, considero que la educación se ha diversificado en general. Ahora las necesidades reales de las cuales se habló en este foro están sectorizadas. Cada sector de población tiene necesidades particulares. La educación como fenómeno general es el reflejo de mentes particulares, de creencias individuales. Bueno, los planes de estudio tratan de normalizar un poco esta situación en instituciones educativas como esta, como la nuestra. La educación tiene dos partes también, ¿no? El que está interesado en enseñar y el que está interesado en aprender algo. Vivimos en una comunidad global, también esa es una realidad. Lo local está conectado con el resto del planeta. Se han diversificado las maneras de vivir, los estilos de vida. Considero que la educación debe moverse al ritmo del mundo actual. Los intercambios de conocimiento ahora son útiles para la vida cotidiana, útiles para la sociedad humana, los intercambios en todos los sentidos. El conocimiento se ha especializado cada vez más y el ser humano es diverso y vasto, cada vez más también. El sentido de la vida es tener la opción de sentirse útil para el mundo, de sentirse valorado, de sentirse respetado para armonizar, para convivir de manera sana con nuestro entorno. Y un poco en este contexto yo les preguntaría, ¿qué hacer con los intereses encontrados? ¿Qué hacer? ¿Qué postura tomar ante los alumnos ante un conflicto de intereses? Y cómo formar esto desde una perspectiva educativa, es decir, cómo tomar estos intereses encontrados desde una perspectiva educativa, porque también hay que decirlo, los intereses encontrados también mueven al mundo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Hermano, si quiere tomar la palabra, doctor. Bien, muchas gracias por esta pregunta y por tu reflexión. Yo creo que ante los intereses encontrados, en primer lugar, como punto de partida, no tomar partido, estar abierto a una visión de todos, porque seguramente en todos hay algo de válido. La verdad no es tan sencilla, no es que la verdad esté aquí simplemente y no esté en ningún otro lugar. Al menos el conocimiento que nosotros humanos tenemos de la verdad es siempre una aproximación. De manera que valorar las distintas posturas y tratar de ver lo que hay de positivo en cada una de ellas. Y más que dar una respuesta definitiva, ayudar a seguir reflexionando para encontrar una respuesta más completa, más válida. Es un poco difícil, pero primero no me quedó del todo claro qué entendemos por intereses encontrados. Puntos de vista diferentes sí lo entiendo, y hay razonamientos y los que tengan los mejores razonamientos serán los más convincentes. Intereses encontrados para mí significa yo quiero tu dinero, tú quieres mi dinero. Eso es un interés encontrado. Y en realidad es lo que estamos viviendo. Los intereses encontrados que dominan el planeta ahora es el interés privado sobre el interés social, común, el bien común. Y déjenme decirles que está ganando el privado. Cada vez más, todo en el planeta, todas estas grandes organizaciones que hay, algunas de las internacionales y demás, lo que están haciendo es consolidar la posibilidad de que los intereses privados
presidan sobre el interés y el bienestar social, en todas las cosas, analícenlo. Y estos son intereses encontrados. Y aquí hay manera, obviamente, de tomar posición. Y es una posición difícil, no es sencillo, porque van a contrapelo de todo lo que vemos todos los días en los diarios, en la televisión, en las noticias, en todos lados. Si eso entendemos por intereses encontrados, yo creo que hay una solución de hacerlo. La otra es la discusión civilizada, inteligente, abierta y dispuesta a cambiar de opinión cuando los argumentos del otro son diferentes. Pero eso no es interés encontrado, es simplemente divergencia de opiniones. Tenemos otra pregunta por acá. Muy buenos días, doctor Sarucán, hermano Álvaro. Buenos días a todos. Soy la profesora Laura del Valle del Centro Internacional de Educación a Distancia. Es una delicia escucharlos. ¿Sí? Su disertación ha sido precisamente sobre lo que nos ha dicho el hermano Álvaro, de esa realidad imaginaria. El mundo está rodando ante la realidad imaginaria. Como bien nos dijo el doctor Sarucán, los intereses particulares ante el interés social. En esto que nos han comentado ustedes de la importancia de la diversidad, la importancia del respeto a nuestras etnias, las universidades han puesto muchas currículas, muchas carreras, robótica, mercadotecnia, comunicación, etcétera, etcétera, pero creo que excepto Chapingo, ¿sí?, nos hemos olvidado del campo. ¿Sí? Nos hemos, perdón. Nos hemos olvidado del campo. ¿Sí? Nos hemos olvidado. Entonces, ¿qué tanto podría ser que La Salle tomara una carrera y una postura de respeto hacia el campo, no solamente en la cuestión ecológica, sino en los lugares en que toca La Salle, que son muchísimos en todo el mundo, de respetar a esa madre tierra y poder lanzar carreras de respeto hacia el campo y de formación profesional hacia el campo? Muchas gracias, muchas gracias. No sé si estamos en posibilidad de responder. A lo mejor pudiera usted proponer una ingeniería aquí, doctor o hermano. Desde luego hay especialidades que se dedican a estudiar con detalle y a profundidad estos problemas ambientales, desde el cambio climático hasta la pérdida de la diversidad biológica que nos sostiene. Acuérdense que cada día empiezan desayunando diversidad biológica, ¿sí?, y luego la comen, y luego la cenan, y luego la visten, y luego la usan para su casa y para cosas de este tipo. Entonces, hay carreras para esto, en varios lugares, especializaciones o lo que sea. Yo creo que lo que se requiere, y en mi opinión habría que hacer, porque no puede uno hacer que todo el mundo estudie eso, sería una locura absoluta, es que los arquitectos entiendan que su trabajo debería tener ciertas normas de respeto a ese ambiente en el cual están desarrollando, que los ingenieros hagan lo mismo, que tracen los caminos de manera mucho más inteligente de lo que lo hacen y que les costaría probablemente menos hacerlo, y que los contadores también vean que su compañía está haciendo cosas que están realmente siendo respetuosas con el ambiente y no están depredándolo, y si es el caso, entonces protestar, y si no, salirse e irse a otra. Ese es el tipo de formación que podría tener para cada una de las muchísimas especialidades que requerimos que existan una visión diferente de cómo una persona como profesionista, pero como ciudadano del mundo, tiene responsabilidades ante el planeta en el que vivimos. No hay otro, es este, es el único. No nos vamos a ir a Marte hasta dentro de unos 400 años a vivir probablemente, tiempo para el cual probablemente ya no haya seres humanos en el planeta, si no cambiamos las cosas. Hay maneras de cambiar, y yo creo que es introducir estos elementos en cada una de las carreras, desde artes plásticas hasta ingeniería o química. Tenemos una experiencia en la Universidad de Costa Rica, La Salle, una universidad pequeña, no es como la ULSA, unos 1.200 estudiantes. Funcionamos por cuatrimestres. Y durante una semana de cada cuatrimestre, todos los alumnos siguen una serie de materias diferentes a las de la carrera, centradas en un tema. Y entonces, por ejemplo, la próxima semana
llamamos de transversalización. Esta semana será sobre el tema justicia, enfocado desde distintos puntos de vista, pero para todos los alumnos de las diferentes carreras. En una universidad pequeña esto es más factible, pero seguramente, y aquí lo tienen, porque hay materias que no son del currículo de la carrera, que se dan en las distintas carreras. Y yo creo que todos estos temas son los que tienen que estar presentes. Maestro Toski, por favor. Buenos días, soy Claudia Gallardo. Coincido en que es un placer escucharlos. Y mi comentario es precisamente ese de la sustentabilidad que están hablando. Y la experiencia que he tenido yo con mis alumnas de licenciatura en preescolar es justamente esa, es llevarlas a ese camino, concientizarlas, enseñarles que ellas son las futuras maestras que van a ser las futuras educadoras de los futuros ciudadanos. Y entonces eso es lo más importante, porque en sus manos están los niños que van a ser empresarios, que van a ser biólogos, que van a ser arquitectos, y son los que van a construir a lo mejor un edificio sustentable o una casa sustentable, o simplemente cuando hagan una labor de un arquitecto que construya, el simple hecho de tapar un camión que lleva residuos y que no lo vaya tirando por la ciudad. Son pequeños detalles que nosotros tenemos que darles a estas formadoras, que a su vez van a formar a los futuros ciudadanos. Muchas gracias maestra por su comentario. ¿Alguien más que tenga preguntas? Allá atrás, Luz. escuchamos. Sí. Adelante, la escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Mi nombre es Silvia López, soy licenciada en Derecho, maestra en Educación, doctorante en Derecho, las tres aquí en La Salle. Imparto materias en la Coordinación de Desarrollo Humano en la Facultad de Derecho y soy acompañante del CIBE. En la Coordinación de Desarrollo Humano impartimos 2 materias obligatorias para todas las carreras en primero y segundo. La primera se llama Procesos y Expresión del Pensamiento, la segunda Creatividad y Comunicación. Nuestra forma de personalizar la educación es llevando al alumno a un autoconocimiento y a una autogestión en el conocimiento del proceso de obtención de ese conocimiento. Quiero saber su opinión al respecto y quiero invitar a mis compañeros a que se adentren en los planes de estudio de cada uno de sus alumnos para saber qué es lo que ven y no repetirlo. No sé si es que es más un comentario que una pregunta, pero usted quisiera replantear el punto final para ver si le pueden responder directamente los panelistas, por favor. El hecho de a través del maestro, que el maestro aprenda a conocer los planes de estudio de sus alumnos para no repetir conocimientos y procurar que pues sepamos qué están llevando nuestros alumnos, ¿no? Nuestros alumnos saben de procesos de obtención de conocimiento, saben de creatividad, de lo que hablaba el doctor Sarucán, entonces pues que estemos empapados de ello. Sí, comprendo. Se refiere a tener información precisa sobre el conocimiento que traen los alumnos previamente y construir a partir de eso. Tiene que ver un poco con lo que decía usted en términos de educación constructivista y de aprovechar lo que ya trae el alumno y a partir de eso edificar. ¿Lo comprendí bien? Muchas gracias. Bueno, si estamos en una misma institución educativa, yo asumiría que la comunidad docente de esa institución está perfectamente empapada de los diferentes elementos que se van dando en las diferentes etapas. Si no, pues a lo mejor habría que ver por qué no es el caso, pero debería ser ya un proceso casi automático, yo diría,
en la docencia en una institución. ¿Qué pasa si alguien viene de otra institución a esa? Bueno, a lo mejor alguien tendría que hacer algo especial para informar a los profesores del grupo en el que esta persona entra, cuál es su background, digamos, formativo, pero no veo otra manera. Sí, en la misma línea, yo creo que esto es importante también, y por eso son importantes también encuentros periódicos de profesores de una facultad para tocar temas como estos, de manera que ahí se puede aclarar también en dónde se encuentra cada uno. Pero creo que también esta pregunta da pie para valorar más y más el protagonismo de los alumnos, lo que ellos son constructores con nosotros, no son recipientes que reciben, sino que son constructores, juntos estamos construyendo el conocimiento. Muchas gracias, hermano. Si les parece bien, tomamos 2 preguntas más de la audiencia para ir a conclusiones, si es tan amable. Buenos días, Celina Anaya de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Yo les preguntaría, ¿a qué atribuyen ustedes que sea tan difícil ser constructivistas en el aula como profesores y cuesta también como estudiantes, aun cuando todos estamos conscientes de qué es lo que tenemos, de que pues es lo que tenemos que aplicar y no tan recientemente, sino ya llevamos tiempo? ¿Y cuáles serían las estrategias que ustedes recomendarían para realmente ser constructivistas? Es una joya de pregunta, muchas gracias. Qué gran reto y desafío, hermano. El ser constructores no es fácil porque generalmente el bagaje que tenemos nos marca demasiado, nos marca mucho. Y abrirnos a una visión nueva siempre nos cuesta, pero yo creo que ese es el camino y que tenemos la ventaja de que trabajamos con jóvenes y los jóvenes tienen una capacidad de futuro. Aristóteles decía que a diferencia de los adultos, los jóvenes tienen más futuro que pasado. Los adultos más pasado que futuro, y ese pasado pesa mucho, muchas veces. Y entonces yo creo que tenemos que contagiarnos con los jóvenes, estar muy cerca de los jóvenes, captar sus inquietudes, valorar sus aportes, apoyarnos en su misma, estar tan cerca de ellos que nos apoyamos en lo que ellos nos pueden aportar. Pero creo que esta pregunta es importante porque a nivel de maestros también tenemos la tendencia, maestro es el que sabe, alumno es el que no sabe. Esto ya lo trató de destruir Paulo Freire, ponernos a todos en el mismo nivel horizontal. Todos somos alumnos que aprendemos y todos somos maestros que enseñamos. Yo creo que esta idea de Paulo Freire, que fue un poco también la idea del cambio de nombre de los hermanos. Al inicio, Juan Bautista de la Salle nos llamó maestros de las escuelas cristianas y gratuitas. Ese fue nuestro primer nombre, maestros, y él cambió el nombre de maestros por hermanos. Y yo creo que fue un cambio muy significativo, porque maestro, queramos o no, es línea vertical, maestro, alumno. Hermano es línea horizontal, hermano mayor que acompaña a hermanos más pequeños. Y yo creo que todo lasallista, maestro, debe sentirse también hermano y hermana, en ese sentido. A mí me cuesta trabajo entrar a esta parte de la terminología pedagógica y la semántica que está involucrada ahí, y prefiero no meterme en pantanos ahí, pero a mí me parece que lo que hay que hacer, siempre hablamos de la comunidad educativa en la primaria, por ejemplo, ¿no? Que hay que hacer, realmente es una especie como de familia que está aprendiendo los unos de los otros, y de repente, cuando salen de la primaria casi,
este concepto se pierde. En la secundaria ya no está tan claro, en la preparatoria casi ausente y en la universidad está prohibido casi hacer eso. No hay el sentimiento de que tenemos un conjunto de individuos que están en el proceso de avanzar el conocimiento de todos, de algunos mucho más que de otros, algunos más que son los alumnos, quizá los otros que es el docente, es el profesor, pero que también debe estar aprendiendo, si no necesariamente estrictamente la materia de la cual él puede ser un experto, sí de valores humanos, sí de creatividad, sí de capacidades, sí de inquietudes de desarrollo que las suprimimos de manera muy horrible. Puesta de esta manera yo creo que es lo que habría que hacer y ahí me quedo porque el grupo que menos me quería en la universidad eran los pedagogos. No vamos a hacer una reflexión de las causas de esto, querido doctor, pero déjenme aportar brevemente a esto, maestra. Yo creo que nos cuesta mucho construir o ser constructivistas porque fuimos formados en otro modelo. Fuimos formados en el modelo de la repetición memorística, del conocimiento de memoria, de este tipo de cosas. Fuimos formados en un modelo donde el bagaje de conocimiento dentro de la escuela a veces no tenía relación con la realidad, cumplía más parámetros de planes de estudio y estrategias de esta naturaleza que de aprendizaje significativo. Entonces, yo los invitaría, uno no se puede convertir en otra cosa de la noche a la mañana, uno es lo que es, ¿no? Pero lo decía muy bien el hermano, ¿por qué no atrevernos un poco a innovar o a ser creativos? Yo los invitaría, por ejemplo, a bájense de la tarima, ¿no? Dejen de ser el oráculo del conocimiento, tengan la capacidad de construir de forma horizontal o circular o de asamblea con sus alumnos lo que traen en la cabeza, lo que les inquieta, lo que les preocupa, y ahí transversalmente su materia y su disciplina resuelve dudas y resuelve problemas y pueden construir cosas, pero partamos de ellos en vez de nosotros. El centro no somos nosotros, el centro no son ustedes, queridos docentes y maestros. Sé que duele, porque lo han sido muchos años, pero ya no lo son más. El centro son ellos. El centro no es la enseñanza, sino el aprendizaje. Es qué aprenden, cómo lo aprenden y para qué les sirve lo que aprenden. El aprendizaje que no está ligado a la aplicación práctica y concreta no sirve de nada, se desecha, se diluye al paso del tiempo. Entonces, yo sé que cuando hemos sido maestros 15 o 20 o más años, decir estas cosas como que da un poco de miedo, porque es atreverme a hacer una cosa distinta, pero no pasa nada, bájense de la tarima y dialoguen de tú a tú y ellos nos enseñarán unas cosas y nosotros les enseñaremos otras, ¿no? Es como estos maestros temerosos y apanicados de usar la tecnología, por ejemplo, porque de repente ellos son unos doctores en tecnología que nosotros no somos, ¿no? No pasa nada, atrevámoslo a hacer distinto. Vamos a tomar un par de más y hacemos conclusiones de los panelistas. Allá arriba, maestra, la escuchamos con todo gusto. Berta Fortul, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y una beta que a mí me gustaría que fuera incluida mucho más en las universidades es la formación para la ciudadanía, la formación para vivir con los otros en nuestra propia ciudad y en nuestro propio país. Les preguntaría qué opinan al respecto. Fundamental, ¿no es cierto, doctor? 3 palabras, totalmente de acuerdo. Idem. ¿Una más? No, lo que la maestra quiere que le digamos es cómo. Bueno, eso a lo mejor toma un poco más de tiempo, pero estamos de acuerdo en eso. Yo creo que una de las grandes deficiencias en este país es la falta de sentimiento de ciudadanía real. Ciudadanía educada no quiere decir que haya acabado la universidad. Ciudadanía educada quiere decir el conocimiento de mis derechos, de las obligaciones, del entorno, de mi responsabilidad con los vecinos, de cómo puedo y dónde
no puedo exigir a las autoridades cuestiones en las cuales yo debo ser partícipe, y el pedir que el desarrollo de mi área, de mi cuadra, de mi barrio, de lo que sea, ocurra con la participación de todos mis vecinos. Perdón que lo ponga, es quizá un poquito demasiado detalladito, pero esta es una parte que nos falta mucho. Yo creo que el sentimiento de ciudadanía es uno de los mejores reflejos de la civilidad de una sociedad. Y yo añadiría que además de cursos que puedan ayudarnos a vivir mejor como ciudadanos, es muy importante, y a lo mejor más importante, que la misma institución viva al interior esos valores, porque sería una contradicción enseñar aquello que no tenemos. Yo creo que lo más importante es que esos valores ciudadanos se vivan al interno de cada institución. Hay, brevemente, nosotros acabamos de tener en este país una jornada electoral el pasado domingo, y ciudadanía no quiere decir partidismo, ciudadanía no quiere decir participación partidista, ciudadanía quiere decir esto, organización entre todos para el bien común. Y yo tengo esperanza porque he visto en esta ciudad organización de vecinos para defender derechos ciudadanos, para defender que no les cambien el uso del suelo y que no les tiren los árboles y que no pasen cosas que pasan en estas urbes gigantes como las nuestras. Así es que tengo esperanza de que pueda haber en ese sentido, pero claro, en las escuelas y en las universidades debemos de hacer un poco más. Vamos a tomar un comentario, una pregunta final para ir a conclusiones, maestra, si es tan amable. Hola, buenos días. Yo soy Mari Carmen Aceves, de la Coordinación de Desarrollo Humano Profesional. Y bueno, a partir de escucharlos, me llegan muchas reflexiones en torno a esta amplitud de enfoque con respecto a trabajar el trabajo en aula, desde la cualidad del aprendizaje y la amplitud de miras. El contenido nos da pie siempre para poder involucrar al ambiente y al entorno dentro del aula, pero todo tiene que ver con los procesos de comprensión. ¿Qué pasa cuando no nos vamos a trabajar efectivamente sobre la idea de la eficacia en el hacer? Es un conocimiento que nos permite ser eficaz en un hacer, pero la vida y el mundo real de convivencia y de interrelación es mucho más. Me parece que hoy debemos hacer la invitación en aula, en este convivir con los alumnos, creando y recreándonos con ellos para hacer ver lo invisible y enfocar lo emergente, lo que urge ya hablar y mirar. No es incluir al otro en mi mundo pequeño, es abrir mi perspectiva para entender que el mundo es mucho más amplio y la inclusión tiene que ver en la interrelación de mi mundo con el otro en entornos diversos, multifactoriales y globales. Me parece que desde ese entendido podemos trabajar no en hacer trabajos con respecto a la temática ecológica para cumplir una evaluación, es crear conciencia sobre el vínculo que tenemos con la naturaleza porque somos parte de ella. Y desde ahí, entonces, la economía, la política, el dinero y todos los demás valores que hoy construyen una comunicación humana y una acción comunicativa viable. Me parece que desde ahí los procesos de comprensión y la creación de conocimiento nos darían pie para crecer académica, intelectual, a nivel humano y a nivel valoral. Muchas gracias. Gracias, maestra, por su valiosa aportación. Yo les pediría, el tiempo es finito y los señores docentes tienen una larga sesión de formación, tengo entendido, ¿es correcto? Un taller de formación, tendríamos que despedir. Nos falta muchísimo por decir y reflexionar sobre esto. La economía del conocimiento que apunta usted me parece una de las líneas centrales, pero yo les pediría conclusiones, hermano doctor, si es tan amable, de este diálogo. Muy bien. Yo creo que personalmente he disfrutado mucho de este diálogo porque hemos tocado temas que hoy a todos nos interesan y nos preocupan. Personalmente pienso que uno de los temas importantes es la diversidad. La diversidad como
la capacidad de saber situarnos ante lo diferente no es tan sencillo ni tan fácil porque no es lo que normalmente hemos aprendido. Más bien ver al otro, no digo como enemigo, pero ver al otro un poco distante. Y en realidad hoy no podemos tener esa mirada. En la última aportación que se hacía me vino a la mente una frase de Saint-Exupéry en El Principito, que se refiere a la amistad, pero que la podíamos aplicar también a la educación. Era mirar juntos en la misma dirección. Si logramos mirar juntos en la misma dirección, recordando también lo que Saint-Exupéry nos decía, que lo esencial es invisible a los ojos, ¿verdad? No hemos hablado de ese tema, pero yo creo que es también fundamental el tema de la espiritualidad. No digo de una religión concreta, sino de la espiritualidad, esa dimensión de la interioridad, que hoy ante los estímulos permanentes, el bombardeo de estímulos que tienen los jóvenes, a lo mejor es más importante esa dimensión interior, la espiritualidad. Todo esto un poco en ese tema de la diversidad. Y el otro tema que me parece también sumamente importante hacia el futuro es el de la creatividad. El no dejarnos abrumar por el pasado, por el peso de la tradición y el tener la capacidad con los jóvenes, porque ellos nos van a ayudar, de abrir nuevas posibilidades, de abrir nuevos caminos, de encontrar respuestas a los problemas de hoy. El padre Arrupe, que fue superior general de los jesuitas, él decía que muchas veces respondemos a las preguntas que no nos hacen. Yo creo que tenemos que responder a lo que hoy es importante y a lo que hoy viven los jóvenes. Muchas gracias. Gracias, hermano. Doctor. Bueno, yo agradecer la oportunidad de estar platicando con profesores, a mí me encanta hacer eso. Lo hice muchas veces, particularmente con profesores del bachillerato en la UNAM, que para mí eran verdaderamente cruciales, porque esa es una época realmente trascendental en la formación de la gente. De manera que ha sido un placer estar aquí, estar con un personaje que conoce la educación también, con el hermano Álvaro y Leonardo, que también se ha dedicado a esto. Y agradezco la oportunidad para ello. Y creo que se han tocado varios puntos. El primero y muy importante es que tenemos que educar para la diversidad, para el aprecio, el conocimiento y el uso de la diversidad en todas sus dimensiones que podamos tener. El hecho también de formar para yo diría, el asumir, no sé si espiritualmente o de otra manera, el sentimiento de responsabilidad que tenemos con los congéneres de nuestra especie, y otra vez que es hacer penetrar la idea de que somos una especie animal, no se ofendan, pero eso es lo que somos, y que tenemos, por nuestro desarrollo, por la forma como hemos producido toda esta gran creatividad humana, que nos ha llevado a expresiones absolutamente sublimes y también muy miserables. Que promover esa creatividad en los alumnos. Yo creo que nuestro sistema educativo en México no está diseñado para promover creadores, está más bien diseñado por muchas razones que habría que analizar para generar servidores. ¿Por qué? Porque el país está hecho también de esa manera. Y esas son de las cosas que tenemos que cambiar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, hermano. Coincido plenamente con sus palabras. Y tal vez sea un elemento de reflexión y de autocrítica que pudiéramos llevarnos todos los docentes. Y tiene que ver con esto que ha dicho el doctor. Los planes de estudio y el sistema educativo nacional no está pensado ni diseñado
para ser creadores, para ser constructores, innovadores. A lo mejor son repetidores, pero podemos cambiar eso y podemos modificarlo, y ustedes pueden hacer un enorme trabajo en la transformación de su práctica docente al interior del aula. Yo los invito a que reflexionen en esto, a que se atrevan a hacer cosas distintas, a que dejen en el cajón el plan de estudios. No pasa nada, no les dé miedo, no pasa nada, no se van a sentir extraviados ni perdidos, y no va a llegar el inspector a decirles que por qué no han cumplido con el objetivo 7B, su punto C. No pasa nada. Mejor construyan una dinámica y una atmósfera de aprendizaje con sus alumnos, donde desarrollen sus habilidades y sus competencias basados en valores, en ciudadanía, en compromiso social, en compromiso global. Gracias a La Salle, siempre es un honor. Doctor Sarucán, muchas gracias. Hermano Álvaro, un privilegio. Siempre es un honor estar aquí. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Solicito la presencia del hermano Lucio Tace, del hermano Manuel Velasco y del hermano José Manuel Noriega para entregar un diploma y un reconocimiento. Este es tuyo. ¿Este para qué? Para Leonardo. Sí. Este es para… Ahorita. Bueno, el hermano Lucio le entrega al licenciado Leonardo Kurchenko. El hermano José Manuel Noriega al doctor Sarucán. Y el hermano Manuel Velasco al hermano Álvaro Rodríguez.